Hablar de un tema, mira, qué lindo fueron los meses en los que no hablamos de COVID, pero hay que volver a hablar de COVID, estamos otra vez con el tema. Escúchame, según Ministerio de Salud, el COVID subió un 1688%. No sé si son números salvajes hasta este momento, los números finales, pero la proporcional es muchísimo. 1688% para arriba. Vamos a hablar con nuestro querido amigo el doctor Roberto Devac, que hace rato que no hablábamos. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están Bien, ustedes? muy ¿Bien? bien. Bueno, Doc, ¿nos tenemos que preocupar? ¿Hasta dónde? ¿Qué tenemos que hacer? No nos tenemos que preocupar, sí nos tenemos que ocupar, porque preocupar no, porque lo que estamos viviendo no es la pandemia del 2020, no es la pandemia del 2021, es la circulación de un virus que produjo la pandemia, pero en una población que ya o ha tenido la infección o ha tenido contacto con las vacunas y entonces por lo tanto la probabilidad de complicaciones, hospitalizaciones y muertes son muy bajas. Ahora, ¿por qué digo ocuparnos? Porque lo que se sabe es que para no tener un incremento tan importante de los casos y estar protegidos, debo tener la tercera y la cuarta dosis, bueno, y también los grupos prioritarios la quinta dosis. Pero empecemos con la tercera y la cuarta dosis. Hay 20 millones de argentinos que no recibieron la tercera dosis y 35 millones de argentinos que no recibieron la cuarta dosis. Y esas son las que marcan si va a aumentar o no va a aumentar. Pero como la gran población ya ha estado en contacto con el virus o ha tenido la vacuna, la probabilidad de tener complicaciones, vuelvo a decir, es baja. Lo que ocurre es que las personas que son mayores o los menores de 60 años que tienen enfermedades, si ellos no tienen una tercera dosis, una cuarta dosis o no reciben la quinta dosis, sí se pueden complicar. Mm. Pero no es la pandemia del 2020, no es la pandemia del Pero, 2021, Doc, no sí. la cuarta dosis, por ejemplo, hablamos de gente que tiene el esquema completo, ¿no? Con las 4. La cuarta No le- dosis se dio en mayo, más o menos. Ya pasaron más de 6 meses y hasta donde habíamos hablado hasta ahora, las vacunas tienen una efectividad de alrededor de 6 meses. ¿Qué hay que hacer Exactamente, entonces? eso es así. Esas personas que recibieron la cuarta dosis tienen que recibir la quinta dosis en la Argentina. Ahora, las vacunas que hay en las heladeras de la Argentina, esas 6 o 7 millones según el monitor actual de Mm. monitor público de vacunas del ministerio, son vacunas que son vacunas de ARN de la variante anterior. O sea, no sirven esas vacunas, sí sirven, pero en el mundo hay otras vacunas que son vacunas más innovadoras, tanto de Pfizer como de Moderna, que se llaman vacunas bivalentes. Son menos dosis, tienen un componente de la variante de Wuhan inicial del virus ancestral Sí. y la otra de Omicron B5, que es el que circula. Esas son más efectivas, sí son más efectivas. Pero hoy por hoy, lo que tenemos, lo que hay en la Argentina, por eso que no es que sí es un reclamo a las jurisdicciones y al Ministerio de Salud Mm. de que los argentinos se merecen tener, por ejemplo, las vacunas que tienen los chilenos desde octubre, que son las Sí. vacunas más innovadoras. Pero hoy por hoy, con lo que están las heladeras y estas personas que tienen riesgo, son los mayores de 60 años o los menores de 60 años con factores de riesgo, deben vacunarse con una quinta dosis. Ahora, Hoy por hoy, lo que hay en la Argentina es sí. la vacuna anterior. Dos preguntas. Primero, ¿van a venir esas, la bivalente? Yo había leído algo que para febrero estaría en el país. Esperemos que sea así, que no sea un problema de importación, que no sea un problema de costos. Las vacunas que están actualmente podrían ser utilizadas para tercera y cuarta dosis. O sea, hay vacunas también innovadoras en la Argentina para niños entre 6 meses y 5 años que también hay que incrementar la vacunación. Sí. Lo que ocurre, Federico, es que no es que, ¿por qué no se vacuna la gente? No es culpa de la gente, no es que la gente solo no tiene confianza en lo que le pueden decir, o más o menos, según inclusive la mezcla inclusive de ideología política que no debería ocurrir, sino que el 43% de la población está bajo el nivel de pobreza o bajo los criterios que nosotros escuchamos siempre de bueno, diferentes entes y de los medios. Mm. Y las personas que están bajo el estado de pobreza, vacunarlas, hay que ir a vacunarlas a las casas. No puede pensar a la mañana si va a tener trabajo, si va a poder comer y además tener que ir a vacunarse y tomar un colectivo o caminar hasta el centro. Entonces hay que generar políticas que lleguen a las personas con estos múltiples factores para Sí. poder ser vacunadas. No, y otra, fuera otro segmento de la población, si quiere, Doc.
La que están dando acá en Buenos Aires es la Moderna, si no me equivoco. De todo el mundo que se estuvo Exacto, vacunado estos días, todo el la mundo, variante, que encima es la que exacto. tumba, Doc, ¿eh? Esa es la que deja Mm. knockout. Bueno, no importa, es la Moderna la que están dando. Ahora, Bueno, si uno le tiene escribe algo a más de Boti, concentrado. espere, Doc, si uno le escribe a Boti, porque ya no recibimos más el mensajito de Boti, ¿no? Que antes, acá, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, nos llegaba el mensajito. Si uno lo consulta a Boti, se entera de que la vacunación es ahora, no sé si estoy usando bien el término, a demanda. Eso significa, yo, Fede Bimayer, me voy a la ex cancha de San Lorenzo, me pongo ahí, Y pongo me el va- brazo y me vacunan. ¿Pero eso Exacto. responde a un plan sanitario? ¿Cómo es que se me ocurre a mí ir hoy o ayer o ir en 15 días? ¿Cómo se le va a ocurrir a Federico Bimayer a vacunarse y que lo vacunen? ¿O cómo está funcionando eso? Bueno, eso funciona, podría funcionar, es decir, porque uno tiene un carnet de vacunación, tiene una historia, en los lugares de los centros de vacunas lo chequean cuántas dosis tiene y Mm. se va y se da la tercera, la O cuarta o sea, la quinta alguien me dosis. revisaría ahí que no esté haciendo, que no sea un Claro, loco exactamente. hipocondríaco que me vacuno toda la semana. Bueno, Alguien revisa eso. ha pasado en Alemania una persona que se vacunó 80 veces, Mm. y porque la persona después comercializaba los certificados, bueno, Ah, locuras que ocurren. Pero yo coincido con vos que si yo quiero lograr la vacunación, esos 20 millones de personas que no se dieron la tercera o 35 que no se dieron la cuarta, yo tengo que generar estrategias que pueden ser las plataformas electrónicas, el BOTI, que pueden ser otras plataformas, pero también puedo salir, no a la plaza, a la demanda, sino ir a la fábrica, ir a los lugares de concentración, ir a los lugares de bajos recursos y vacunar casa por casa. El municipio, los municipios, las jurisdicciones tienen que saber que la gente que tiene muy bajos recursos no sí. piensa en la vacuna, piensa en otras cuestiones, piensa si trabaja, piensa si comen. Entonces, esas personas deben estar vacunadas con una acción activa. O sea, los planes estratégicos de vacunación tienen diferentes componentes. En la Bien. Argentina, lo que uno ve es que no todas las jurisdicciones está ocurriendo esto. Roberto Debac, médico infectólogo, siempre un gusto conversar con vos, Roberto. Gracias por Bueno, toda muchas la gracias, como data. siempre. Abrazo grande.